Hay historias que parecen sacadas de cuentos de hadas, pero son tan reales como el suelo que pisamos. Imagina un reino sumido en la oscuridad, donde el mal domina y la esperanza parece haber desaparecido. Ahora piensa en un niño tan pequeño que apenas puede amarrarse los zapatos, pero que está a punto de cargar con la responsabilidad de todo un país sobre sus frágiles hombros. Parece imposible, ¿verdad? Pero así es como comienza la increíble historia de Josías, el rey más joven y sorprendentemente uno de los mejores que Israel haya tenido. Prepárate para una historia que pondrá a prueba todo lo que creías saber sobre liderazgo, fe y el poder que una sola vida tiene para cambiar el destino de miles de personas. El reino de Judá estaba viviendo tiempos muy difíciles. La nación, que antes fue gloriosa durante los reinados de David y Salomón, ahora tambaleaba al borde de un colapso espiritual y moral. Los reyes que vinieron después del sabio Salomón, en su mayoría, se habían alejado del camino del Señor, guiando al pueblo hacia la idolatría y la injusticia. En medio de este ambiente agitado, nació un niño que estaba destinado a cambiar el rumbo de la historia de Judá. Su nombre era Josías, hijo de Amón y nieto de Manasés, dos de los reyes más malvados que jamás gobernaron el reino del sur. En 2 Reyes 21, 19-20, la Biblia describe el carácter del padre de Josías. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, como lo había hecho Manasés, su padre. La corrupción y la adoración a dioses falsos se habían arraigado profundamente en la sociedad judía. Los altares de dioses extranjeros cubrían el paisaje, y el templo del Señor en Jerusalén estaba en ruinas, descuidado y profanado. El pueblo se había alejado tanto de Dios que la misma ley de Moisés, base del pacto entre Dios e Israel, se había perdido y olvidado. Fue en este entorno de decadencia espiritual que creció el joven Josías. Su padre Amón siguió los pasos de Manasés, manteniendo las prácticas idolátricas y promoviendo la injusticia social. La Biblia cuenta en 2 Reyes 21, 21-22, y caminó en todos los caminos que su padre había seguido y sirvió a los ídolos que su padre había adorado y se inclinó ante ellos. Se alejó del Señor, el Dios de sus antepasados, y no siguió el camino del Señor. Sin embargo, el reinado de Amón fue corto y lleno de problemas. Después de solo 2 años en el trono, fue asesinado por sus propios sirvientes en una conspiración dentro del palacio. La Biblia nos dice en 2 Reyes 21, 23-24. Los siervos de Amón conspiraron contra él y lo mataron en su casa. Pero la gente del país mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo hizo rey en su lugar a su hijo Josías. Así, de una manera inesperada y en medio de una tragedia, Josías subió al trono de Judá con solo 8 años. En 2 Reyes 22, 1 la Biblia registra este momento importante. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén. Era un niño gobernando una nación en crisis, una situación que parecía destinada al fracaso. Los desafíos que enfrentaba Josías eran enormes. ¿Cómo podía un rey tan joven cambiar siglos de desobediencia y corrupción? ¿Cómo podría él, que venía de una familia de reyes malvados, encontrar el camino de regreso a Dios? La respuesta a estas preguntas empezó a mostrarse en los primeros años del reinado de Josías. Aunque era muy joven para gobernar por sí solo, el pequeño rey estaba rodeado de consejeros fieles que lo guiaron durante su niñez y adolescencia. Entre estos consejeros probablemente estaban el sumo sacerdote Hilcías y el escriba Safán, quienes más adelante tendrían un papel clave en las reformas de Josías. Estos hombres, que temían y respetaban a Dios, debieron influir positivamente en el joven rey, sembrando en su corazón una fe que crecería con los años. Aunque la Biblia no da detalles específicos sobre la educación de Josías, podemos suponer que fue instruido en las antiguas tradiciones de Israel y en las enseñanzas de los profetas. A medida que Josías crecía, también aumentaba su curiosidad y su interés en las cosas de Dios. Seguramente escuchó historias sobre sus antepasados, como David y Salomón, quienes habían guiado a la nación en tiempos de gran prosperidad y devoción a Dios. Tal vez se preguntaba por qué el reino de Judá había llegado a una situación tan decadente y qué podía hacerse para restaurarlo. Los años de la infancia y la adolescencia temprana de Josías fueron sin duda un tiempo de aprendizaje y preparación. Mientras los asuntos del reino eran dirigidos por sus consejeros, el joven rey absorbía conocimiento y sabiduría, formando poco a poco un carácter que pronto sorprendería a todos. Cuando se acercaba a los 16 años, Josías empezó a participar más activamente en el gobierno. Su juventud,
que podría haber sido una desventaja, resultó ser una bendición oculta. Al no haber sido contaminado por las malas influencias que marcaron a los reyes anteriores, Josías estaba listo para guiar a Judá en una nueva dirección. Todo estaba preparado para una de las transformaciones más sorprendentes en la historia de Israel. Un heredero poco probable, nacido en medio de corrupción y adoración a falsos dioses, estaba a punto de comenzar un camino que cambiaría el destino de toda una nación y dejaría una huella duradera de fe y obediencia a Dios. A los 16 años, Josías inició un viaje espiritual que transformaría no solo su vida, sino también la de todo el reino de Judá. La Biblia habla de este momento clave en 2 Crónicas 34:3. Porque en el año octavo de su reinado, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y en el año 12º comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de Asera y de las esculturas y estatuas fundidas. Este versículo marca el comienzo de una transformación espiritual profunda, tanto personal como nacional. Josías, ya con suficiente madurez para comprender el estado espiritual de su pueblo, sintió un llamado interno a buscar al Dios de sus antepasados. Esta búsqueda no era solo algo intelectual o político, sino un deseo sincero del corazón por conocer y seguir al Señor. El joven rey seguramente pasó muchas horas estudiando los antiguos escritos, hablando con sacerdotes y profetas, y tratando de entender la historia de su pueblo y su relación con Dios. Aprendió sobre el pacto que Dios había hecho con Israel, las leyes que dio a través de Moisés y las consecuencias de la desobediencia que ahora sufría su nación. A medida que Josías crecía en conocimiento y comprensión, también aumentaba su decisión de devolver al pueblo la verdadera adoración al Dios vivo. A los 20 años, sintió que ya estaba preparado para iniciar reformas reales. El texto bíblico nos dice en 2 Crónicas 34:3-5. Y en el año 12º comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de Asera y de las esculturas y estatuas fundidas. Destruyeron delante de él los altares de los Baales, Josías hizo pedazos las imágenes fundidas, las molió hasta convertirlas en polvo y esparció ese polvo sobre las tumbas de los que les habían ofrecido sacrificios. También quemó los huesos de los sacerdotes paganos sobre sus propios altares, purificando así a Judá y Jerusalén. Estas acciones muestran el valor y la firmeza de Josías. No se conformó con cambiar solo en lo personal, sino que tomó medidas fuertes para limpiar a toda la nación. Destruir altares paganos, postes de ídolos e imágenes era algo peligroso y generaba polémica, porque muchas personas del reino habían crecido con esas costumbres y las veían como normales. Sin embargo, Josías estaba decidido a eliminar todo lo que se oponía a la verdadera adoración a Dios. La purificación no se limitó solo a Jerusalén y Judá. Josías extendió sus reformas a las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y Neftalí. Como se menciona en 2 Crónicas 34:6-7. Hizo lo mismo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta en Neftalí, entre las ruinas que había por todas partes. Después de destruir los altares, los postes de Asera, las esculturas y las imágenes de metal fundido, los molió hasta hacerlos polvo y cortó en pedazos todos los ídolos del sol que había en toda la tierra de Israel. Luego regresó a Jerusalén. La expansión de sus reformas más allá de las fronteras de Judá es algo muy notable. Aunque esas regiones estaban, técnicamente, bajo el antiguo reino del norte, que ya había sido conquistado por Asiria, Josías sentía que tenía la responsabilidad de purificar toda la tierra que Dios había prometido a Israel. En el año 18 de su reinado, cuando tenía 26 años, Josías realizó una de las acciones más importantes de todo su gobierno, la restauración del templo del Señor. En 2 Crónicas 34:8 leemos: En el año 18 de su reinado, después de haber limpiado el país y el templo, Josías envió a Safán, hijo de Azalías, a Maaseías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacaz, el cronista, para que repararan el templo del Señor su Dios. Decidir reparar el templo fue un paso esencial para la renovación espiritual de Judá. El templo, construido por Salomón, era el centro de la adoración a Dios y representaba la presencia divina entre el pueblo. Con los años de idolatría, había sido abandonado y contaminado. Su restauración mostraba el deseo de Josías de volver a acercar al pueblo a Dios. Durante los trabajos de reconstrucción ocurrió un hecho que cambiaría radicalmente el rumbo de las reformas de Josías. El sumo sacerdote Hilcías hizo un descubrimiento sorprendente, como lo relata 2 Crónicas 34:14-15. Cuando sacaban el dinero que se había traído al templo del Señor,
el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor que había sido dado por medio de Moisés. Entonces Hilcías respondió y le dijo a Safán, el escriba: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Y Hilcías le entregó el libro a Safán. El descubrimiento del libro de la ley fue un momento decisivo. Este libro, que probablemente contenía partes o la totalidad del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, había estado perdido o escondido durante años de idolatría. Su hallazgo le dio a Josías y al pueblo una base firme para entender la voluntad de Dios y las condiciones del pacto. Cuando le leyeron el contenido del libro a Josías, su reacción fue muy fuerte. En 2 Crónicas 34, 19-21 leemos: y cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó su ropa. Entonces el rey ordenó a Hilcías, a Hicam hijo de Safán, a Abdón hijo de Miqueas, a Safán el escriba y a Asaías, siervo del rey, diciendo: vayan, pregunten al Señor por mí y por los que aún quedan en Israel y en Judá sobre las palabras de este libro que se ha encontrado, porque el enojo del Señor es grande y se ha derramado sobre nosotros, ya que nuestros antepasados no cumplieron la palabra del Señor ni actuaron según todo lo que está escrito en este libro. La reacción de Josías muestra su humildad y respeto por Dios. De inmediato entendió que su pueblo se había alejado mucho del camino correcto, y que estaban en peligro de recibir un castigo divino. Su preocupación no era solo por él mismo, sino por toda la gente de Judá e Israel. En respuesta a la consulta de Josías, la profetisa Hulda dio un mensaje mixto de parte de Dios. Confirmó que el juicio vendría sobre Judá por su desobediencia, pero también trajo palabras de consuelo para Josías. En 2 Crónicas 34, 26-28 leemos: pero al rey de Judá, que los envió a consultar al Señor, así le dirán: así dice el Señor, el Dios de Israel, sobre las palabras que has oído, porque tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Dios cuando oíste sus palabras contra este lugar y sus habitantes, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus ropas y lloraste delante de mí, yo también te he escuchado, dice el Señor. Por eso, te reuniré con tus antepasados y serás enterrado en paz. Tus ojos no verán todo el mal que traeré sobre este lugar y sus habitantes. Este mensaje debió haber sido tanto reconfortante como desafiante para Josías. Aunque el juicio sobre Judá era inevitable, Dios reconoció la sinceridad del corazón del rey Josías y le prometió que no vería la destrucción que vendría sobre la nación. Conmovido por esta revelación, Josías reunió a todo el pueblo para hacer una lectura pública del libro de la ley. En 2 Crónicas 34, 30-31 se describe este momento tan poderoso. El rey subió al templo del Señor con todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el más importante hasta el más humilde. Allí leyó ante todos las palabras del libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. Luego, el rey se colocó en su lugar y prometió delante del Señor seguirlo, obedecer sus mandamientos, sus testimonios y sus leyes con todo su corazón y con toda su alma, y cumplir todo lo que estaba escrito en ese libro. Este acto público de leer la ley y renovar el pacto marcó el punto más alto del despertar espiritual de Josías y también del pueblo de Judá. El rey guió al pueblo en un compromiso renovado para seguir a Dios y obedecer su ley. Fue el comienzo de una nueva etapa de fidelidad y obediencia que transformaría la nación en los años siguientes. Con esta renovación del pacto, Josías inició una serie de reformas profundas que cambiaron de forma radical la vida religiosa y social de Judá. El rey estaba decidido a eliminar por completo la idolatría y a restaurar la verdadera adoración al Señor en todo el reino. La primera acción de Josías fue continuar con la purificación del culto, algo que ya había empezado años atrás. En 2 Reyes 23, 4 se nos dice: el rey ordenó al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los porteros, que sacaran del templo del Señor todos los objetos hechos para rendir culto a Baal, a Aserá y a los astros del cielo. Los quemó fuera de Jerusalén, en los campos del valle de Cedrón, y llevó las cenizas a Betel. Esta acción muestra claramente la determinación de Josías de eliminar todo rastro de adoración pagana. No solo destruyó los objetos de idolatría, sino que también se aseguró de sacar incluso sus cenizas fuera de la ciudad santa. La mención de Betel es importante, porque era un antiguo centro de adoración idolátrica en el reino del norte. El rey no se detuvo allí. Además de destruir los objetos usados en la adoración pagana, Josías tomó medidas muy fuertes contra los sacerdotes que habían promovido la idolatría. En 2 Reyes 23, 5 se informa:
También eliminó a los sacerdotes paganos que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los santuarios que estaban en las ciudades de Judá y alrededor de Jerusalén. Estos sacerdotes también ofrecían incienso a Baal, al sol, a la luna, a los planetas y a todos los astros del cielo. Esta acción de Josías muestra que él entendía que la reforma no podía ser solo externa. Era necesario quitar a quienes habían guiado al pueblo por el camino equivocado para que se pudiera restaurar la verdadera adoración. Otra parte clave de la reforma de Josías fue centralizar el culto en Jerusalén. Él destruyó los lugares altos, que eran sitios de adoración repartidos por todo el reino y que se habían convertido en centros de prácticas idolátricas. En 2 Reyes 23, 8-9 se dice: Josías sacó a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y contaminó los lugares altos donde los sacerdotes habían quemado incienso, desde Geba hasta Berseba. También derribó los lugares altos que estaban a la entrada de la puerta de Josué, el gobernador de la ciudad, a la izquierda de la puerta de la ciudad. Sin embargo, los sacerdotes de esos lugares altos no subieron al altar del Señor en Jerusalén, aunque sí comieron pan sin levadura junto a sus hermanos. Centralizar la adoración en Jerusalén era un intento de volver a lo que enseñaba la ley de Moisés, la cual decía que los sacrificios debían hacerse solo en el lugar que Dios eligiera. Al mismo tiempo, Josías mostró compasión hacia los sacerdotes de esos lugares altos, permitiéndoles participar de las ofrendas, aunque no les permitió servir en el altar principal. Uno de los actos más simbólicos y poderosos de la reforma de Josías fue la destrucción del altar que estaba en Betel. Ese altar, levantado por Jeroboam cuando se dividió el reino, había sido un símbolo de la desobediencia de Israel durante muchas generaciones. En 2 Reyes 23, 15-16 leemos: También destruyó el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. Josías destruyó ese altar y el lugar alto, lo quemó, lo hizo polvo y quemó también el poste dedicado a Aserá. Mientras Josías miraba alrededor, vio las tumbas que estaban en la colina. Mandó sacar los huesos de esas tumbas y los quemó sobre el altar, profanándolo, tal como lo había anunciado la palabra del Señor. Este acto no solo cumplía una profecía antigua, sino que también simbolizaba la reunificación espiritual de Israel y Judá bajo la verdadera adoración al Señor. La reforma de Josías también incluyó la restauración de festividades religiosas importantes, especialmente la Pascua. En 2 Reyes 23, 21-23 leemos: Entonces el rey ordenó a todo el pueblo: celebren la Pascua en honor al Señor su Dios, como está escrito en el libro de esta alianza. No se había celebrado una Pascua como esa desde los días de los jueces que gobernaron Israel, ni durante todo el tiempo de los reyes de Israel ni de los reyes de Judá. Pero en el año 18 del rey Josías se celebró esa Pascua en honor al Señor, en Jerusalén. La celebración de esta Pascua fue un momento clave en la historia de Israel. Representaba el regreso del pueblo a la obediencia a la ley de Dios y la renovación de su identidad como el pueblo que había hecho un pacto con él. La importancia de esta celebración se resalta al compararla con las Pascuas anteriores, sugiriendo que fue la más fiel y completa en muchas generaciones. Además de las reformas religiosas, Josías también impulsó cambios sociales importantes. Buscó eliminar costumbres que iban en contra de la ley de Dios y que dañaban a la sociedad. En 2 Reyes 11 y 24 se informa: Josías también eliminó a los adivinos, hechiceros, ídolos y todas las cosas repugnantes que se encontraban en la tierra de Judá y en Jerusalén. Lo hizo para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había encontrado en el templo del Señor. Estas acciones demuestran que la reforma de Josías no se limitó al culto religioso, sino que trató de limpiar todos los aspectos de la vida del pueblo, eliminando prácticas que iban en contra de la voluntad de Dios. El impacto de las reformas de Josías fue profundo y de largo alcance. La Biblia hace una alabanza notable sobre él en 2 Reyes 11 y 25. Antes de él no hubo ningún rey que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, cumpliendo todo lo que está en la ley de Moisés. Y después de él, no hubo otro como él. Este versículo presenta a Josías como uno de los reyes más grandes en la historia de Israel, incluso por encima de figuras como David y Salomón, debido a su entrega total a Dios y a su ley. Sin embargo, a pesar de lo grandiosas que fueron sus reformas, la Biblia nos da una nota triste. Nota 2 Reyes 23, 26-27 dice: Sin embargo, el Señor no apartó el gran enojo que sentía, el cual se había encendido contra Judá por todas las ofensas con que Manasés lo había provocado. Y el Señor dijo:
también quitaré a Judá de mi presencia, como quité a Israel. Rechazaré a esta ciudad, Jerusalén, que elegí, y al templo del cual dije, allí estará mi nombre. Estas palabras muestran que, aunque las reformas de Josías fueron sinceras y muy completas, no fueron suficientes para anular totalmente el castigo que Dios ya había decidido para Judá por los pecados acumulados durante generaciones. Aún así, las reformas de Josías dejaron un impacto duradero. Trajeron un tiempo de renovación espiritual y de regreso a Dios que benefició a todo el pueblo de Judá. Más importante aún, establecieron un ejemplo de obediencia y dedicación a Dios que sería recordado y valorado, incluso en los tiempos difíciles que vendrían. La gran reforma de Josías fue un momento crucial en la historia de Judá. Representó una última oportunidad para que el pueblo volviera completamente a Dios antes del exilio a Babilonia. Aunque no logró evitar el juicio que se acercaba, la reforma de Josías dejó un legado de fidelidad que inspiraría a generaciones futuras, incluso durante los años del exilio y después. El período que siguió a las reformas religiosas de Josías fue un tiempo de prosperidad y estabilidad en Judá, a menudo llamado el Reinado de Oro. Esta época no solo fue un tiempo de renovación espiritual, sino también de grandes mejoras políticas, sociales y económicas. El liderazgo de Josías fue mucho más allá del aspecto religioso, abarcó todas las áreas de la vida del país. Su gobierno se destacó por ser justo y equitativo, siguiendo los principios de la ley de Moisés. El libro de Proverbios, que probablemente cobró nuevo valor durante este tiempo de renovación, ofrece pistas sobre el tipo de liderazgo que Josías buscaba aplicar. En Proverbios 29:14 leemos, «El rey que juzga con justicia a los pobres asegura su trono para siempre». Este versículo refleja la idea de un gobernante ideal, que se preocupa por la justicia social, algo que Josías claramente tomó en serio durante su reinado. Las reformas políticas de Josías probablemente incluyeron una reorganización del sistema de justicia, para asegurarse de que se aplicará de acuerdo con la ley de Dios. Josías probablemente aplicó medidas para proteger a los pobres y a los más vulnerables contra abusos, siguiendo los principios establecidos en el Pentateuco. En lo social, las reformas de Josías tuvieron un impacto muy grande. Eliminar la idolatría y las prácticas paganas no fue solo un cambio religioso, sino también una transformación cultural. Costumbres como la prostitución religiosa y el sacrificio de niños, que se habían introducido en la sociedad durante reinados anteriores, fueron eliminadas. Esto trajo una mejora importante en la calidad de vida y en la unidad del pueblo. El nuevo enfoque en la ley de Moisés también llevó a una mayor preocupación por el cuidado de los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. El libro de Deuteronomio, que probablemente era parte del libro de la ley que se encontró durante las reformas de Josías, contiene muchas instrucciones sobre cómo ayudar a los necesitados. Por ejemplo, en el capítulo 24, versículos 19 al 21, se da este consejo. Cuando recojas la cosecha de tu campo y olvides una gavilla, no regreses a recogerla, déjala para el extranjero, el huérfano y la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que hagas. Cuando sacudas tus olivos, no repases las ramas, lo que quede será para el extranjero, el huérfano y la viuda. Cuando recojas las uvas de tu viñedo, no vuelvas a recoger lo que quedó, será para el extranjero, el huérfano y la viuda. Es muy probable que Josías estableciera reglas para asegurar que estos principios se cumplieran en todo el reino, promoviendo así una sociedad más justa y compasiva. El reinado de Josías también fue una época de prosperidad económica. Aunque la Biblia no da detalles específicos sobre sus políticas económicas, se puede suponer que la estabilidad política y la renovación religiosa crearon condiciones favorables para el crecimiento económico. El hecho de centralizar el culto en Jerusalén probablemente impulsó el comercio y la economía de la ciudad. Las peregrinaciones anuales al templo habrían traído constantemente personas y recursos a la capital. Además, la paz relativa durante el reinado de Josías permitió que el comercio floreciera. Las rutas comerciales que pasaban por Judá se volvieron más seguras, facilitando el intercambio con otras naciones. La prosperidad del reino bajo Josías se nota en su capacidad para financiar grandes proyectos de construcción, como la restauración del templo. El texto bíblico menciona que se destinaron muchos recursos a la restauración del templo, lo que sugiere que la economía era fuerte y podía generar fondos suficientes para obras públicas. El reinado de Josías también se caracterizó por una expansión territorial y un aumento de la influencia de Judá en la región. Con el debilitamiento del poder asirio, Josías logró extender su autoridad hacia el norte,
en zonas que antes habían pertenecido al reino de Israel. Esta expansión no fue solo de territorio, sino también espiritual. Josías quiso que sus reformas religiosas se aplicaran más allá de las fronteras tradicionales de Judá, posiblemente con la esperanza de volver a unir los reinos divididos bajo el verdadero culto al Señor. Su capacidad para involucrarse en asuntos de potencias mayores, como enfrentarse a Egipto, demuestra la fuerza y el respeto que Judá había alcanzado bajo su liderazgo. El impacto del reinado de Josías fue más allá de Judá. Sus reformas, como ejemplo de liderazgo piadoso, probablemente influenciaron a naciones vecinas. El profeta Sofonías, que profetizó durante el gobierno de Josías, habla de un tiempo en el que los pueblos se volverán a Dios. En el capítulo 3, versículo 9, dice: Entonces daré a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor y le sirvan unánimes. Aunque esta profecía no se cumplió del todo en el tiempo de Josías, refleja el ideal de una influencia espiritual que traspasa fronteras, algo que Josías claramente buscaba. El reinado de Josías también vivió un renacimiento de la cultura y las artes en Judá. El redescubrimiento del libro de la ley probablemente despertó un nuevo interés por la literatura y la historia de Israel. Es posible que muchos salmos y proverbios se recopilaran y cobraran nueva importancia en este periodo. La música y el canto, que eran elementos clave del culto en el templo, probablemente florecieron. El libro de los Salmos menciona con frecuencia la importancia de la música en la adoración. En el Salmo 149, 1 leemos: Canten al Señor un cántico nuevo, su alabanza en la congregación de los fieles. Es probable que durante este tiempo se escribieran nuevos salmos, enriqueciendo el repertorio de adoración de Israel. El gobierno de Josías también pudo haber promovido la educación, con un enfoque renovado en énfasis en la ley de Dios. Es probable que durante el reinado de Josías se hicieran esfuerzos para enseñar las Escrituras al pueblo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7, leemos esta instrucción: Estas palabras que hoy te mando estarán en tu corazón. Se las enseñarás con cuidado a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Josías pudo haber implementado medidas para asegurar que esta orden se cumpliera, tal vez estableciendo escuelas o promoviendo la enseñanza de la ley en sinagogas locales. El reinado de Josías fue uno de los momentos más altos en la historia de Judá. Fue un tiempo de renovación espiritual, prosperidad económica, expansión territorial e influencia regional. Aunque fue breve, Josías logró devolver algo del esplendor y fidelidad que habían caracterizado los mejores tiempos de la monarquía israelita. Su liderazgo es un ejemplo poderoso de lo que se puede lograr cuando un gobernante se entrega por completo a la voluntad de Dios. Las reformas de Josías demuestran que obedecer a Dios no se limita al ámbito religioso, sino que puede transformar todos los aspectos de la vida social. Sin embargo, este periodo dorado pronto enfrentaría grandes desafíos. Las tensiones geopolíticas en la región iban en aumento, y el destino de Judá estaba a punto de cambiar trágicamente, poniendo a prueba el legado duradero de Josías. A pesar de su esplendor y fidelidad, el reinado de Josías terminó de manera repentina y trágica. No obstante, su legado siguió influyendo en el pueblo de Judá por generaciones, incluso después de su muerte. El impacto duradero de sus reformas se refleja en cómo moldearon la identidad y la fe del pueblo judío. El redescubrimiento y la reafirmación de la ley de Moisés como base de la vida nacional tuvo un efecto profundo, que perduró incluso durante el exilio en Babilonia y después. El énfasis de Josías en la pureza del culto y la importancia del templo en Jerusalén estableció un modelo que influiría en la práctica religiosa judía durante siglos. Sin embargo, el reinado de Josías ocurrió en medio de un tiempo de grandes tensiones geopolíticas. El poderoso imperio asirio estaba en decadencia, lo que creó un vacío de poder en la región. Dos potencias principales competían por ese espacio: Egipto y Babilonia. Fue en este contexto inestable que Josías tomó una decisión que lo llevaría a su trágico final, en el año 609 a.C. El faraón Necao de Egipto marchaba hacia el norte para ayudar al ejército asirio que aún quedaba, en su lucha contra la creciente amenaza de Babilonia. Josías, por razones que no se explican del todo en las Escrituras, decidió intervenir. 2 Crónicas 35, 20-22 nos da un relato detallado de este suceso. Después de todo esto, cuando Josías ya había preparado el templo, Necao, rey de Egipto, subió para pelear en Carquemis, junto al río Eufrates. Josías salió a enfrentarlo.
Pero Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contra ti, rey de Judá? Hoy no vengo contra ti, sino contra una nación con la que estoy en guerra. Dios me ha dicho que me apresure. No te opongas a Dios, que está conmigo, no sea que Él te destruya. A pesar de esta advertencia, Josías no quiso retirarse. Se disfrazó para entrar en batalla y no hizo caso a las palabras de Necao, que venían de parte de Dios. Fue a luchar contra él en la llanura de Meguido. Este texto revela varias cosas importantes. Primero, que Necao intentó evitar el conflicto, afirmando que su misión tenía aprobación divina. Segundo, el texto sugiere que sus palabras realmente venían de Dios, lo que hace aún más trágica la decisión de Josías de ignorarlas. El resultado fue desastroso. Según 2 Crónicas 35, 23-24. Los arqueros dispararon contra el rey Josías, y él dijo a sus oficiales, «Sáquenme, estoy gravemente herido». Entonces sus siervos lo sacaron de su carro de guerra, lo pusieron en otro y lo llevaron a Jerusalén. Allí murió y lo sepultaron en las tumbas de sus antepasados. Todo Judá y Jerusalén lloraron su muerte. La muerte de Josías fue un golpe muy duro para Judá. No solo perdieron a un líder piadoso y eficaz, sino que su muerte marcó el inicio de una rápida decadencia que terminaría con la destrucción de Jerusalén y el exilio en Babilonia. El duelo fue profundo y generalizado. 2 Crónicas 35, 25 dice: El profeta Jeremías compuso una lamentación por Josías. Todos los cantores y cantoras aún hasta hoy lo recuerdan en sus cantos fúnebres. Se convirtió en una costumbre en Israel, y estas lamentaciones quedaron escritas. Esto indica que el impacto de su muerte fue tan grande que pasó a formar parte de la tradición cultural de Israel, con cantos que se entonaban en su memoria durante generaciones. Tras su muerte, el pueblo eligió a su hijo Joacaz como nuevo rey. Sin embargo, su reinado fue muy corto. 2 Reyes 23, 31-33 nos dice que cuando Joacaz subió al trono tenía 23 años, y reinó en Jerusalén solo 3 meses. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna. Joacaz hizo lo malo ante los ojos del Señor, siguiendo el mal ejemplo de sus antepasados. Sin embargo, el faraón Necao lo apresó en Ribla, en la tierra de Amat, para impedir que siguiera reinando en Jerusalén. Además, impuso una multa al país, 100 talentos de plata y 1 talento de oro. Este texto muestra cómo la situación en Judá empeoró rápidamente después de la muerte de Josías. Egipto, ahora sin oposición, logró tomar control directo del reino, quitó a Joacaz el trono e impuso una carga económica pesada al país. Luego, el faraón Necao puso a otro hijo de Josías en el trono, Eliakim. Le cambió el nombre a Joacim. Según 2 Reyes 23, 34-35. El faraón Necao nombró rey a Eliakim hijo de Josías en lugar de su padre Josías, y le cambió el nombre por Joacim. Pero se llevó a Joacaz a Egipto, donde murió. Joacim pagó la plata y el oro a Faraón, pero para eso tuvo que imponer impuestos a la tierra. Cobró a cada uno según su posición económica, para cumplir con la demanda de Faraón Necao. Estos acontecimientos marcaron el inicio de una etapa de decadencia y sometimiento para Judá. El reino, que en tiempos de Josías había disfrutado de independencia y prosperidad, ahora estaba bajo el control de potencias extranjeras. El contraste entre el reinado de Josías y el de sus hijos es muy evidente. Mientras Josías fue recordado por su devoción y obediencia a Dios, sus hijos hicieron lo malo a los ojos del Señor. Esto muestra que, a pesar de los esfuerzos de Josías, sus reformas no lograron cambiar de forma permanente el corazón del pueblo ni de sus futuros gobernantes. Sin embargo, el legado de Josías no se perdió por completo. Las reformas que promovió, sobre todo el nuevo enfoque en la ley de Moisés, ofrecieron una base espiritual que ayudaría al pueblo de Judá a mantener su identidad y su fe durante los años difíciles del exilio. El redescubrimiento del libro de la ley durante su reinado tuvo un efecto duradero. Volvió a conectar al pueblo con su herencia espiritual y con las exigencias del pacto con Dios. Este renacimiento del conocimiento y de la obediencia a la ley sería esencial más adelante, durante el exilio, cuando el pueblo, sin templo ni rey, tendría que aferrarse a su fe para sobrevivir como nación. Además, el ejemplo personal de Josías, su entrega a Dios y su obediencia a la ley, siguió siendo un modelo a seguir tanto para futuros líderes como para el pueblo en general. Aunque sus sucesores inmediatos no siguieron su ejemplo, la memoria de Josías como un rey justo y fiel continuó inspirando esperanza y fue un referente de liderazgo piadoso.
El trágico final de Josías y la decadencia que vino después en Judá también sirvieron como un fuerte recordatorio de las consecuencias de desobedecer a Dios. Los profetas, especialmente Jeremías, hablaban con frecuencia del contraste entre la fidelidad de Josías y la infidelidad de los reyes que vinieron después como explicación del juicio que estaba por caer sobre Judá. En resumen, el legado de Josías es complejo. Por un lado, su reinado representa el último momento de gloria y fidelidad antes del exilio. Por otro, su muerte prematura y el rápido regreso del pueblo a la idolatría muestran lo frágiles que son las reformas cuando dependen solo del liderazgo desde arriba. Sin embargo, las semillas que sembró durante su gobierno, el nuevo enfoque en la ley, la purificación del culto y la centralidad de Jerusalén, siguieron dando frutos en los siglos posteriores. Esas bases ayudaron a formar la identidad judía después del exilio y prepararon el camino para las formas de judaísmo que surgirían en el período del Segundo Templo y más allá. Así, aunque el reinado de Josías terminó en tragedia y su sueño de una Judá renovada y fiel no se cumplió en su vida, su impacto se sintió mucho tiempo después. Su legado sigue siendo un testimonio duradero del poder de ser fieles a Dios y de la importancia central de la ley en la vida del pueblo de Dios. El triste final de Josías también nos invita a reflexionar. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestro legado dure más allá de nuestra vida? ¿Qué pasos puedes tomar hoy para dejar una huella positiva en tu familia, comunidad o país? Si esta historia de fe, valentía y compromiso ha tocado tu corazón, no te la guardes. Comparte este vídeo con amigos y familiares que podrían beneficiarse de este poderoso mensaje. Y si quieres seguir explorando relatos fascinantes como este, que nos retan e inspiran en nuestro camino de fe, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. No te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos descubriendo juntos las valiosas enseñanzas que están escondidas en las páginas de la Biblia. Podemos aprender del pasado para transformar nuestro presente y construir un futuro más fiel y justo. Hasta el próximo vídeo.